vamos a utilizar, lo voy a escribir aquí, el código de colores para determinar ya lo estoy escribiendo, espero que lo vayan viendo, para determinar el valor resistivo. Sería mejor el valor en ohms, así se escribe ohms, ustedes ya lo investigaron en su tarea, valor en ohms de las resistencias que vamos a usar. Generalmente se les llama resistencias de carbón. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Las resistencias de carbón. El código de colores ustedes ya lo deben de tener en su libreta, por ahí escrito. Es muy fácil memorizarlo. Y la manera de memorizarlo es seguir este método. Espero me puedan contestar. ¿Cuál es el color más oscuro que ustedes conozcan? El negro. El negro. Y entonces iniciamos con el color, lo voy a escribir aquí, negro. Después del color negro, y obviamente recordando el código de colores, ¿cuál sigue? Traten de no ver la tablita sin trampa, porque es un ejercicio mental. Después del Café. color negro, ¿cuál El seguiría? café. El Ajá, café. Café. café, Café. que se conoce con el nombre de marrón. Ujú. Es café, lo conocemos nosotros como café. En las tablas del código de colores se conoce con el nombre de marrón. Después del marrón, un color más bajito del marrón. El Rojo. azul. Gris. Acuérdense, el café, como si le quitáramos un poquito de color al café, ¿en qué color se convertiría? Como El si lo gris. degradáramos. En gris. En ¿Tú gris. crees? O naranja. Gris. Piénsenle, piénsenle. Rojo. O naranja. Amarillo. A ver, piensen en los tres últimos que acaban de decir. Amarillo, naranja y rojo. De esos tres, ¿cuál es el más oscuro? Rojo. 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 El rojo. Entonces escribimos Rojo. aquí rojo. Luego, de esos tres ya descartamos el rojo. Nos quedan dos. De esos dos que nos quedaron, ¿cuál es el más oscuro? Naranja. Naranja. Anaranjado. Naranjado. Sí, el anaranjado, que lo vamos a dejar con color naranja, es correcto. Y finalmente, El El amarillo. correcto, el amarillo. Ya vean, no es tan difícil recordar esto. Ahora, existe una teoría le llaman colorimetría. Bueno, o sea, la medición de los colores y todo ese rollo. Esto está enfocado en el rango de colores que van precisamente cargados hacia el rojo. El rojo precisamente es el que predomina, entre otros, entre el negro, el marrón, el naranja y el amarillo. Entonces vean, inicia con el más oscurito, negro, marrón o café, rojo, naranja y amarillo. De manera natural, digámoslo así, van bajando su intensidad. Y fíjense que son justamente 5 colores. ¿Sale? Después del amarillo, ¿cuál sigue? El verde. Blanco. Sigue O el blanco, verde. ¿no? Ahorita vas a ver el por qué. Sigue el verde. Porque la siguiente lista de colores tiene un corrimiento a lo que le llaman el azul. Ujú. Entonces por ahí va la cosa. Entonces fíjense, verde. Ahora uno más oscurito que el verde con corrimiento hacia el azul. Después del verde, ¿cuál seguiría? Azul. Sí, justamente sigue el azul.
azul. Ahora, si ya no se acuerdan muy bien, todos los números van a empezar, los voy a poner aquí en otro color, de acuerdo a los números decimales. Este va a ser el 0, este es el 1, y los ponen en orden de lista, del 0 hacia el 9. ¿Por qué 9 números necesitamos? Ay, ya iba a poner 9, espérense. ¿Por qué necesitamos 9 números? Bueno, porque precisamente nuestro sistema numérico es el sistema decimal. Entonces necesitamos 10 números para su representación. Y el primero de esos 10 números es justamente el negro, el 0. Entonces después de esto debo de escribir el 7, luego debo escribir el 8 y finalmente el número 9. Entonces tengo el verde, luego tengo el azul. Un color que se parezca al azul y que sea más oscurito que el azul. El violeta. Sí, de los que tenemos O ahí. morado, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, es el violeta o morado. Lo voy a escribir aquí. Violeta o morado. Ahora, si ese violeta o morado lo oscurezco un poco más, paradójicamente hablando, se convierte en el gris. Y finalmente, el que nosotros decimos y queríamos desde el principio es el blanco. Entonces, para memorizar esto, bien fácil. Primer color, negro. Último color, es el blanco. Son opuestos. Y luego empiezo con el negro. Marrón, rojo, naranja, amarillo. Y el amarillo y el verde es un cambio. Es un cambio natural. Verde, azul, violeta, gris y blanco. Entonces, para no estar escribiendo números en las resistencias, en este tipo de resistencias, lo que se hace, ya lo saben ustedes, ya lo han averiguado en su tarea, se hace escribir precisamente un conjunto de franjas para determinar el valor de las resistencias. Ya habíamos visto, ya lo había platicado anteriormente y en la tarea lo hicieron. Hubo un señor de apellido Ohm que estableció precisamente la ley que lleva su nombre, la ley de Ohm, que nos permite averiguar que cuando pasa una corriente eléctrica a través de una resistencia, esta resistencia se opone al paso de esa corriente. Cuando se opone al paso de esa corriente, lo que hace es que esa resistencia eléctrica produzca calor. Entonces, las variables eléctricas que tienen que ver con este asunto de la ley de Ohm, en particular con las resistencias, y bueno, son muchos fenómenos los que ahí acontecen, pero las variables eléctricas que nosotros vamos a manejar son el voltaje, perdón, lo voy a escribir aquí, el voltaje, cuyas unidades son los volts, y la letra V mayúscula es la que sirve para denotar las unidades que corresponden al voltaje. Acuérdense, estos se llaman volts. Ajá. En honor a Alessandro Volta, que él estuvo experimentando con esto. La corriente eléctrica o intensidad de corriente ocupa la letra A y resulta que son los amperes. Y también hubo un científico de apellido Ampere que investigó mucho el efecto de la corriente eléctrica a través de distintos medios y determinó que eran electrones los que pasaban por ahí. Ya les puse la revista, los que tuvieron oportunidad de leerla, por ahí viene la historia de todo este asunto, y esos son los amperes. La otra variable que tiene que ver con el calor disipado por el flujo de electrones a través del medio que se opone a su movimiento, son los watts, y eso nosotros lo conocemos con el nombre de potencia. Más adelante vamos a ver de las potencias que hay. Y la variable que se ocupa para denotar precisamente este fenómeno de la disipación de calor son los watts.
Y también hubo un señor de apellido Watt que estudió ampliamente este fenómeno y por eso las unidades llevan su nombre. Finalmente, las que nosotros estamos utilizando es la resistencia eléctrica. Recuerden que la resistencia eléctrica es la que se opone al paso de los del movimiento de los electrones o al paso de los electrones. Y estos cuates se llaman ohms. No pudieron poner la letra O porque se confundía con muchas cosas y entonces por ahí alguien determinó que iban a ocupar la letra omega del abecedario griego, que sería el equivalente, creo yo. No sé hablar mucho griego, de hecho nada, pero se supone que por eso es que se adoptó este símbolo para denotar las unidades correspondientes a la resistencia eléctrica. Entonces, acuérdense, la resistencia eléctrica es la oposición que el material de manera natural ofrece al paso de los electrones en él. Entonces, la resistencia eléctrica la podemos ver como en las tareas, ya lo vi que lo pusieron ahí, había una sección transversal de una resistencia, les mostraban cómo era, qué materiales estaban ahí adentro. Y en general vamos a suponer que esto que estoy escribiendo es precisamente una resistencia eléctrica de la cual estamos hablando. Ahora, generalmente en nuestro medio utilizamos un código de colores que abarca 4 franjas o 4 colores y también utilizamos un código de color de 5 franjas. Vamos a hablar específicamente del código de colores de 4 franjas. Ustedes por su cuenta van a tener que averiguar, que no es nada complicado, cómo se utiliza o cómo se traduce el valor de las resistencias mediante el código de colores para resistencias que traigan 5 franjas. Entonces, ¿qué recomendación les doy? Por ejemplo, voy a ocupar este color para la primera franja. También para la segunda. Y voy a poner este color para la tercera. Entonces, para leer los valores del código de colores de acuerdo a como hemos acostumbrado, no voy a poner este naranjita en las en nuestras clases y todo, de notación científica, de notación exponencial, en la primaria, en la secundaria, en el álgebra. Vamos a tratar de que la cuarta franja que nosotros tenemos, generalmente, esta para mí va a ser la cuarta franja, la van a poner del lado derecho. Es el color oro. Color oro. Y lo van a poner del lado derecho. La pueden sujetar aquí de este pin, del lado derecho, el color oro. Y repito, traten, cuando tengan mucha experiencia, va a dar igual si está del lado izquierdo o del lado derecho. Pero para empezar a determinar los valores es conveniente que ustedes la pongan del lado derecho. Así como lo estoy diciendo. De tal manera que, de acuerdo a la tarea que ustedes hicieron, esta franja corresponde a la primera cifra, le llaman ahí significativa. Me voy a ir por acá, significativa. La segunda franja, así se llama también, segunda cifra significativa. La tercera cifra o la tercera banda, el tercer lugar, corresponde a algo que le vamos a llamar con el nombre de multiplicador. Y esta última banda, la cuarta,
que les dije que era preferible que se tuviera del lado derecho, nosotros la vamos a conocer con el nombre de tolerancia. Entonces ya estableciendo este nombre, orden, ya podemos entonces determinar el valor de la resistencia de acuerdo a la tablita que acabamos de hacer. Hay ciertas reglas, son muy sencillas, ustedes la van a poder aplicar rápidamente, pero debemos tomar algo en cuenta. También en la tarea ustedes buscaron las resistencias de grado comercial, de grado industrial, de grado militar, y podemos concluir en base a esa tarea, lo que ustedes estuvieron haciendo, que las resistencias no son exactas. Al menos las que nosotros vamos a ocupar no son exactas. Tienen un valor promedio, pero a la hora que los fabrican no pueden depositar en el material de fabricación el valor exacto de componentes para sacar un valor exacto de resistencia, a menos que sean de grado militar. Ya la industria de todo esto ha avanzado mucho, ya podemos encontrar muchas resistencias exactas, incluso en el grado industrial, en el grado comercial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta misma resistencia y la primera franja, aprovechando estos colorcitos, no es necesario, pero bueno, la primera franja es rojo, la segunda franja es rojo, la tercera franja es negro y la cuarta franja, esto es amarillo, pero le voy a poner aquí que es dorado, la podemos poner en ese orden. Si se dan cuenta, y espero que así lo vean, yo sí lo veo así, la primera franja corresponde a este número o a este color. La segunda franja es el segundo lugar en orden de lista. La tercera franja corresponde al tercer lugar y la franja final corresponde al último lugar. Entonces estoy estableciendo un orden para poder leer tranquilamente los valores de la resistencia. ¿El siguiente paso en qué consiste? Bueno, simplemente consiste en sustituir el color por el número. Por ejemplo, el rojo lo veo y es ahí un número 2. Segundo color rojo se repite, es el 2. Tercer color es negro, pues es el 0. Y el dorado. De acuerdo a la tabla que ustedes tienen, el dorado corresponde al 5% de tolerancia. Enseguida vamos a hablar de esto. La tercera franja corresponde a el multiplicador. Ahorita vamos a hablar de él. Y el 2 y la segunda y la tercera franja corresponden a las primeras cifras significativas. ¿Eso qué quiere decir? Simple y sencillo. Miren. Este que está aquí lo paso tal y como está. 2. Este que está aquí lo paso tal y como está. 2. Este multiplicador no lo voy a pasar tal y como está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 10. Pero voy a tomar el numerito que está aquí, que en este caso es el 0. Lo voy a poner en otro color. Y el 0 lo pongo aquí arriba. Si en lugar de negro fuera marrón, tendría que poner 1. Si fuera rojo, tendría que poner 2. Si fuera naranja, le tengo que poner 3. Si fuera verde, le tengo que poner aquí el 5. Entonces, esto va en función del, otra vez, el número asociado al color. Y la tolerancia, bueno, vamos a hablar que esa tolerancia es del 5%. Y las unidades que salga de esto son los ohms. Entonces, mi resistencia, ¿qué valor tiene? La resistencia o el valor de la resistencia es igual a 22 por 10 a la 0 ohms
más menos 5%. Ese es el valor de la, ¿cómo se llama? De la resistencia. Si queremos hacer la cuenta, 10 a la 0 es 1, entonces la resistencia va a ser igual a 22 por 1 ohms más menos 5% de tolerancia. 22 por 1 me da 22 o simplemente es 22 ohms más menos 5% de tolerancia. Entonces, si nosotros calculamos ese 5%, vamos a hacer el cálculo de la tolerancia. Lo voy a poner en otro color por acá. Y vamos a decir cálculo de la tolerancia. Entonces, por ejemplo, la tolerancia es del 5%. ¿Qué tengo que hacer? Pues tomo el 22, o sea, las dos primeras cifras, y las voy a multiplicar por 5, así de fácil, y dividirlas entre 100. Entonces, esto es 22 por 5, y el resultado lo divido entre 100. Así de sencillo. A esto le podemos llamar tolerancia. Y la tolerancia va a ser igual a 22 por 5, es 5 por 2, 10, 0 lleva 1, 5 por 10, 5 por 2, 10, más una que llevo me da 11, entre 100. Recuerden que las unidades, ahorita no la estoy escribiendo, pero las unidades son los ohms. Y estos son igual a 11 décimos. Simplemente elimino el 0 de arriba, elimino el 0 de abajo, y me quedan 11 décimos. Y el resultado es en ohms. 11 décimos no es otra cosa más que 1.1 ohms. Entonces la tolerancia es igual a 1.1 ohms. Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia? Bueno, de acuerdo al código de colores, la resistencia vale 22 ohms. Pero no te garantizo que tengas 22 ohms. Más menos, lo puedes dejar aquí con el 5%, no hay ningún problema. O si quieren, ponerle más 1.1 ohms. Entonces, ¿qué valor va a tener la resistencia? Para fines prácticos, la resistencia como máximo va a medir 23.1, que lo que estoy haciendo es sumar, o le resto, entonces sería 20.9 ohms. Una resistencia que tenga rojo, rojo, negro, debe de medir 22 ohms, pero les repito, no son exactas. Entonces, si yo tomo el multímetro para medir la resistencia, esa resistencia, el valor no va a ser exactamente 22 ohms. ¿Cuál es lo recomendable de esa resistencia? Bueno, el valor medido de esta resistencia esté como mínimo 20.9 ohms y como máximo 23.1 ohms. Puede valer 21, 21.1, 21.2, etcétera, etcétera, etcétera. 22.9, 23, 23.1. Todos esos valores son aceptables, están en este rango en lo particular. Ajá, ¿y qué pasa si tomo una resistencia, la mido y no corresponde esa tolerancia? Se excede, se va hasta 25 o se va a 27. Bueno, primero, si identificamos correctamente los colores y nos da ese valor, esa resistencia hay que desecharla porque esa resistencia está dañada. Si la meto en un circuito y sobre todo si es un circuito muy delicadito, entonces sinceramente puede ser que incluso esa resistencia nos eche a perder nuestro circuito. ¿Cuál es la otra cuestión que puede ocurrir? Que a la hora de ver los colores me equivoqué y no distinguí bien los colores. Esto es muy recurrente, es decir, ocurre en muchas ocasiones. Sobre todo que hay resistencias que tienen el fondo azul o están recubiertas de color azul y a la hora de pintar las franjas, sobre todo la naranja, la roja y la marrón, a la hora de ver la resistencia, sinceramente se confunden esos tres colores.
Entonces no se sabe exactamente qué valor tienen. Si suponemos que esa resistencia es nueva, entonces lo mejor es tomo el multímetro y la mido. ¡Pum! Ah, es que no era de 22 ohms, era de 27. Pues sí, ha ocurrido muchas veces. A mí me ha pasado en distintas ocasiones. Y bueno, a sus compañeros de otros semestres y durante años les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de medir las resistencias.